Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, la clase de hoy vamos a empezar un poco la clase con lo que sería algunas dudas que quedaron de temas anteriores que me dijeron antes de iniciar la grabación y entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco, ¿verdad? Esas cosas. Vamos a retomarlo y después empezaremos con los temas de que esto es más que todo bastante teórico. Entonces empezaríamos con la parte de corriente, resistencia y fuerza electromotriz, que sería el tema que corresponde para esta semana. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Bueno, voy a empezar compartiendo acá y voy a abrir nada, alguna página que se vea en blanco. ¿Ok? Entonces, el primer problema que me dijeron que se les complicó, ok, ¿verdad? No habían entendido correctamente, era el tema, era el ejercicio que habíamos hecho la clase anterior que les había dejado de tarea. Y es acá, por ejemplo, tenemos esto. Y voy a hacer esto con otro color. Esta línea en rojo, imagínense que es una línea punteada. ¿Ok? Esta línea en rojo, imagínensela entonces que es una línea punteada para simular lo que sería una placa que es paralela al otro vector. ¿Ok? Entonces, por acá lo otro que voy a hacer es poner un sistema de coordenadas simplemente para que sea más fácil, para que sea un poquito más fácil analizar lo que estaríamos viendo. ¿Ok? Vamos a poder poner los límites de integración en el sistema de coordenadas. Voy a utilizarlo de esta manera para que sea, ¿verdad? Un sistema de coordenadas XY, simplemente para que sea lo que, ¿verdad? Lo que tenemos. Entonces, acá vamos a decir que este valor de la distancia de separación, aquí en un inicio le llamamos D0, que sería la distancia de separación más pequeña que tenemos entre las dos placas azules. ¿Ok? La que está sobre el eje X y esta inclinada que está acá. Ahora, acá vamos a asumir que tenemos un ángulo θ. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Todo bien. No. Ok. Y vamos a decir que la longitud total que tiene esta placa de abajo, la que estaría totalmente horizontal, le vamos a decir que eso tiene una longitud L. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, digamos por acá, a una distancia X que tenga yo, vean ustedes que cuál sería la distancia de separación que vamos a tener entre las dos placas. Ok, acá nada más tomemos en cuenta un poco lo siguiente. Si vemos los capacitores desde arriba, básicamente se estarían observando así. Sería una placa con un área
completa A. Esta es la superficie total que va a tener cada una de las placas. Bueno, en realidad la placa de arriba, por estar inclinada, va a tener una superficie un poquito mayor que la placa de abajo. Pero eso va a depender un poco del ángulo que tengamos. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, sí, profe. Entonces, ok, entonces, vean ustedes que esta parte de acá va a tener entre lo que puse rojo, ¿verdad? Que es para guiarse. Esa parte en rojo no existe, simplemente para guiarse. Y la placa de abajo va a tener todo una separación de sub-cero. Y vean que aquí arriba se me puede formar un triangulito, donde en ese triángulo el cateto, el cateto horizontal va a tener una distancia X y el cateto vertical va a tener una distancia Y. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que, o podemos ahí observar rápidamente que la tangente del ángulo cita, este ángulo es un ángulo constante, va a ser dada por ¿quién? ¿Cuál sería la tangente? Y entre X. Y entre X. O sea, si la X la mando a multiplicar, nos quedará entonces la expresión que Y va a ser X por la tangente de cita. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia de separación que vamos a tener entre las dos placas en este punto en específico? En este punto X. Bueno, como es X, lo podemos variar. Pero ¿cuál va a ser la distancia de separación que vamos a tener ahí entre las dos placas? Compañeros, compañeras. De, Ujú. vamos a ver, Vea que la distancia sería entre este punto de acá y este punto de acá. de 0 más Y. De cero más Y. Correcto. Pero Y vale esto que ponemos acá. Entonces lo vamos a cambiar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien aquí? Sí, profe. ¿Ok? Y esto entonces, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar nuestro capacitor completo y lo vamos a empezar a, digamos, acá la idea es la siguiente. Como cada punto de mi capacitor va a tener una altura diferente, o perdón, una distancia de separación diferente, entonces, por simplicidad, nosotros vamos a suponer que tenemos montones o una infinidad de capacitores que estarían uno a la par del otro, pegaditos. Sí. Entonces, la distancia que tenemos acá de separación en cada uno de esos capacitores, voy a decir
que va a ser una distancia de X. En otras palabras, yo lo que estoy haciendo es agarrando aquí el capacitor y pongo un capacitor, lo voy poniendo como una infinidad de capacitores. ¿Ok? Eso para simplificar las cosas. Entonces, a cada uno de esos capacitores voy a decir que sería un diferencial de capacitor. ¿Y cuál sería ese diferencial de capacitor? Como es un capacitor de placas paralelas, acá vean que la distancia que voy a tener o la diferencia de altura no va a ser significativa. ¿Ok? Porque aquí lo que estamos cambiando es el valor de X y de X igual 0,0001 a 0,00012. La verdad, esa distancia de separación va a ser prácticamente insignificante y como va a ser insignificante, entonces la podemos obviar. ¿Está claro esto, compañeros, compañeras? Entonces, acá lo que tenemos es que mi capacitancia o el diferencial de capacitancia que vamos a tener acá sería la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Y esto entonces sería básicamente, digamos, esta línea de acá, básicamente sería un diferencial de área del capacitor. Entonces vamos a decir que, que los capacitores, como lo estoy haciendo en una infinidad, entonces sería epsilon sub cero por el área de cada uno de esos capacitores, que en este caso el área sería un diferencial de área. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre la distancia de separación de las dos placas. ¿Y cuál es la distancia de separación de las dos placas? De cero más X tangente de Z. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Cuánto habíamos dicho que teníamos hacia adentro? Yo les dije que era cuadrada esa placa, o les dije que era rectangular. Sí, profe, cuadrada. Ok, cuadrada. Entonces, si la base mide L, ¿cuánto mide esto hacia adentro? L también. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto mide este diferencial de área que nosotros estamos viendo acá? Ese diferencial de área, vean que se me forma es un rectángulo. Y el rectángulo se llama base por altura. Entonces sería de X de base y altura L. Entonces, puedo cambiar este diferencial de área simplemente por L de dx. ¿Me van siguiendo, compañeros, compañeras? Y ahora bien, ¿cómo sería ese capacitor y este otro capacitor que tenemos acá? ¿Cómo estarían conectados entre sí?
Profe, en paralelo, Estarían conectados en paralelo. ¿Y cómo se suman dos capacitores en paralelo? la suma de las inversas de la capacitancia. La suma de... De los inversos de la capacitancia. No, esos son en serie. En serie se suman Ah, los ok, es inversos cierto, de las es cierto, sí. capacitancias. Y ahora sí. Sí, sí, ya recordé. Entonces, la capacitancia equivalente o la capacitancia total de mi capacitor va a ser sumar todos los capacitores en paralelo que tenemos. En otras palabras, sumamos todos esos. ¿Y de dónde a dónde tenemos que sumarlos? Desde que x vale cero hasta que x vale L. Y eso me quedaba, recuérdeme si no me equivoco, epsilon sub cero por L entre tangente del ángulo por el logaritmo natural. Ahí esto lo estoy haciendo a memoria. Así que si tengo algún error, por favor ahí lo revisan y lo corrigen. ¿Ok? Que eso sería más o menos el valor de esa capacitancia. Y ahora sí. Mm. Ese que me lo había preguntado. Bien. Fue Ian, ¿verdad? Respecto a qué, a este problema. ¿Este problema me lo había preguntado usted o me lo había preguntado Ah, yo? no, no, no. Fue Jonathan el que me lo preguntó. Sí, sí, ahora sí me queda más claro. Y ahora sí vio, ok, como les digo, no, los problemas de aquí no son problemas para aprenderse de memoria. Ya no es que ustedes tengan que replicar lo que estamos haciendo aquí en el examen. Lo que me interesa o lo que yo trato de sacar de diferentes problemas es esa visión o esa forma, digamos, de abordar los diferentes problemas y las diferentes cosas. ¿Qué podemos hacer o qué enseñanza es la que nos deja este problema en sí? Bueno, que yo puedo separar, o yo puedo agarrar un capacitor y lo puedo hacer pedazos. ¿Cómo? ¿En serie o lo puedo hacer pedazos en paralelo? El que mejor me sirva, ese es el que vamos a trabajar. ¿Estamos? Y eso entonces es un poco la idea de lo que estaríamos viendo. Profe, Sí. ¿usted cree que me puede explicar lo del dibujo del cuadrado otra vez? Es que eso sí no me quedó muy claro a mí. ¿Cuál dibujo? Este de aquí. Es ese mismo, sí, solo eso no me quedó muy claro. Ok, ese dibujo del cuadrado es que vea, tenemos los dos capacitores así, ¿cierto? Bueno, en realidad está así. Sí, Ajá, entonces yo lo que estoy viendo es esto, lo estamos viendo desde desde arriba. arriba. Ajá, para que entiendan bien que nosotros estamos separando aquí los capacitores así, de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta visión es una visión, podríamos ponerla así.
Y lo que estamos viendo es, desde arriba, estamos observando lo que serían los capacitores. Y ahora sí, Andrés. Sí, muchas gracias. Sí, entonces aquí yo puse varias líneas para que vean ustedes que lo que estamos haciendo es poniendo diferentes capacitores, nada más que esas líneas las puse muy separadas. En realidad esas líneas prácticamente deberían de estar juntas, porque lo que tenemos es un diferencial de X para esos capacitores. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda con este ejercicio? Compañeros, compañeras. Ok, supongo que no. Bueno, vamos con el otro ejercicio que me preguntaron, que es de esto mismo de capacitores, y es que nosotros tenemos acá un capacitor de placas paralelas. ¿Quién lo había preguntado? Ahí sí, yo creo que bien. Este sí fue Ian. Ok. Entonces, tenemos un capacitor de placas paralelas al cual le vamos a llamar C sub cero, que esa es la capacitancia. ¿Cuánta capacitancia va a tener ese capacitor? ¿Ok? Esa capacitancia, como es un capacitor de placas paralelas, va a ser epsilon sub cero. ¿Mm? ¿Ok? Mm. Entonces, esa capacitancia, sí, ahí vi el ejercicio. Oh, lo abrí dos veces. El ejercicio es este. Dice un capacitor, tiene una capacitancia con dos placas paralelas, cada uno con un área, separadas a una distancia tal. ¿Ok? Determine la capacitancia C sub cero, después se inserta justo a la mitad de ellas un bloque metálico con espesor A, de la misma forma y tamaño que las placas paralelas y sin tocarlas como se muestra en la figura, cuál es la capacitancia del nuevo arreglo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la capacitancia que vamos a tener al inicio, al ser un capacitor de placas paralelas, ya lo conocemos. Sería, es epsilon sub cero por el área entre la distancia de separación que tenemos acá, que sería esta distancia de aquí. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Bien, está claro. Sí, Esa parte sí está fácil. sí, sí, eso es más sencillo. Ok, ahora le metemos acá un metal. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que ahora esto, lo que vamos a tener acá, sería un metal. En este caso nos dicen que eso mide A, que ese metal mide A, y que está en el puro medio de los dos. Pero igual no importa si está en el medio o no está en el medio. Puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque acá yo puedo decir que eso mide B, que sería la parte
entre el metal y esa otra placa. Estamos. Y la placa superior de mi capacitor. Bien, ¿vamos bien? Sí, en ese caso el B sería D menos A, todo eso dividido entre 2. No, eso es B. ¿Cuánto mide este otro pedacito? También B. No. Aquí yo les estoy haciendo un caso más general. Ah, ok. ¿Ok? Que el caso más general, ¿cuál sería? Cuando no está ni centrado, entonces la parte de arriba puede medir diferente de la parte de abajo. ¿Ok? Si me dicen que está en el centro entonces sí, esto de B sería D menos A dividido entre 2. ¿Bien? ¿Me sigue? Listo. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto mediría este pedacito de abajo? Ya ahora sí, para un caso más general. Eso es lo que mide el pedacito de abajo. ¿Me sigue? Bien. ¿Y el resto de compañeros? ¿Compañeros? Bien. Sí, sí, claro. Ahí está claro. Ok. Entonces, a este yo voy a decir que este va a ser mi capacitor uno y a este yo lo voy a llamar capacitor 2, porque ahora mi capacitor se separó. Entonces, yo sé que el capacitor para la parte B del ejercicio, yo sé que el capacitor uno, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el valor de ese capacitor uno? Epsilon sub 0 por A entre B. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Mm. ¿Y cuál sería la capacitancia del capacitor 2? Ujú. Me gusta que participen porque así me doy cuenta que me están entendiendo. Recuerden que como no estamos en clases físicas, entonces, digamos, no les puedo estar viendo la cara para saber qué tanto van entendiendo o no. Entonces, ajá, ¿No sería menos cero por A entre D menos A menos B? correcto. De menos A menos B. ¿Y cómo están esos dos capacitores conectados entre sí? Profe, en serio. En serie. ¿Cómo se suman los capacitores en serie? Ahora sí, bien. La suma de los inversos de la capacitancia de cada uno. Entonces, tendría que sumarlos así, los inversos. Y esto lo tengo que elevar a la menos uno porque, ¿verdad?
el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacitancias. Para quitar ese inverso, entonces lo elevo a la menos uno. ¿Y ahora qué va a suceder con esto? Noten ustedes que esta parte, como tienen el mismo denominador, lo puedo poner junto y se me va con este b. Entonces la capacitancia equivalente va a ser epsilon sub 0 por el área entre D menos A. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Ian, que fue el que preguntó esta. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces, es importante que esta placa esté en el medio de los dos. Realmente no. Me va a dar la misma capacitancia si la placa del medio yo la pego ahí abajo. O si la placa del medio yo la pego aquí arriba. Entonces, no va a ser relevante a dónde esté ubicada esa placa del medio. Nada más lo que me interesa es cuál es la distancia de separación al inicio, ¿verdad? En ese capacitor y cuál es el grosor de esa placa. Entonces, solo la parte que queda vacía, esa es la que me va a generar una capacitancia de epsilon sub 0 por el área por D menos A. Ya por esa distancia de separación, aunque estén separados un capacitor del otro. Bien, Sí, completamente claro. Y entonces, para la placa metálica, sencillamente sería sacarlo y sumárselo a eso. ¿cuál placa metálica? No, esa no genera capacitancia, porque es una placa metálica, Porque es un conductor, es un ¿verdad? conductor, correcto. Así el concepto, digamos, de que cuando ingresábamos un material en medio de los capacitores, era que estrictamente tenía que ser dieléctrico. Exacto. Ese es el asunto. Eso tenía que ser dieléctrico sí o sí, porque si no, de ahí no, ¿cómo es que se llama? De ahí no me va a generar esa otra parte. Ahora sí, yo ahora sí entendí cuál era su duda, su duda principal, Ian. Sí, es que yo estaba metiendo esa placa eléctrica como una carga arbitraria y ya después la sustituí con acá que me decía como en el punto C de la luz. Entonces, nada que ver. Sí, sí, al ser una placa metálica, eso no me interesa. Ah, bueno, considera ahora que el bloque en el centro no es metálico, sino más bien hecho de un material aislante con constante dieléctrica K. Sí, Ok. ves, ahí uno como que le echan la pista de que antes no había que considerarlo. Exacto, entonces, ahora no es un metal, sino es una constante dieléctrica K. Y sabemos que la capacitancia de ese dieléctrico, voy a ponerle
Así, capacitancia de ese dieléctrico sería K por epsilon sub cero por A entre el grosor que tenga ese dieléctrico. ¿Me sigue? Sí, Y ahora, porque ese K por epsilon sub cero es epsilon de un material. exacto. Ese epsilon se llama la permitividad eléctrica del material. Ujú. Les recuerdo, ¿verdad? Para que, por si aparecen preguntas de marque con X o si aparecen preguntas así, sepan un poco cómo se llaman esos nombres, sepan definirlos. Ajá, entonces este sería la capacitancia del dieléctrico. Por lo tanto, la capacitancia total sería uno entre la capacitancia del dieléctrico más uno sobre esa capacitancia que yo le llamé equivalente. Entonces, para no usar el mismo término, esta va a ser la capacitancia total. ¿Me sigue? ¿Y ya? ¿Y el resto? Sí, profe, todo bien. Ujú. ¿Alguien más? Y ahora sí, la energía almacenada en cada caso y la diferencia de potencial de las placas. Bueno, eso sería más o menos hacer el cuadrito que hicimos la clase anterior. Ese cuadrito de Excel. Ujú. Profe, Sí. este, ¿usted me puede explicar otra vez lo del D menos A menos B? O sea, ¿por qué esa distancia no era igual a B? Es que sí lo Porque escuché, pero no me yo le perdí. estoy dando. De ahí. Véalo así. A esta distancia yo le voy a llamar la distancia F. Sí, Andrés. Sí, profe, lo sigo, lo digo. Entonces, ¿qué pasa si yo a B le sumo A y le sumo F? ¿Eso qué me da? Andrés, ¿qué me da la suma de B con A y con F? Mm, Ajá. no daría D, no. Ok. Entonces eso me da D. ¿Y esta B qué pasa al otro lado? ¿Y esta A qué pasa al otro lado? Ah, ¿Ya? Andrés, también es como en el espacio S1, si vos ves que ahí hay como está como acotado el B y también está acotado si vos esas dos líneas, digamos, las pones súper a la par del D, vas a poder notar, digamos, como D menos A menos B, digamos, te va a quedar sí, ese sí, sí. espacio de C2. Sí, sí, sí. Ya, ya. Ya con ¿Verdad? esa la Sí. vi. Ahí Ajá. sí, ya la vi. Gracias. Sí, sí. Y Digamos, no está difícil de verla, pero si uno no le pone atención, se le va.
Y profe, ¿qué es lo que sucede con la capacitancia equivalente? Los, este, que ahí veo como que, no sé si es que canceló o es como, Sí, se cancelan. ah, ok, Es que ok, véalo así. ok. ¿Cómo se suman fracciones? Ah, Vamos sí, a sí, pasar en ese caso. sí, ya ahí, ya ahí. Vea que la fracción, como tienen el mismo denominador, Sí, sí, nada más. Sí, sí, entonces se quedaría restan y se les da la vuelta, sí. cor- correcto. Entonces quedaría epsilon sub 0 por A. Y nos quedaría B más D menos A menos B. Y este B se me cancela con este B. Sí, ahora sí ya lo veo. Mm. Gracias. ¿Ok? Bueno, ¿qué les pareció ese ejercicio entonces? De capacitores. ¿Ok? Y ahora el otro que me habían preguntado fue este de acá. El, el del cono. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este cono? En este caso, lo que nosotros queremos encontrar es el campo eléctrico en este punto P. ¿Ok? ¿Cuál es el campo eléctrico aquí? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es primero separar, hacer lo mismo que hicimos con el capacitor que vimos en el primer ejemplo. Yo voy a agarrar ese cono y lo voy a empezar a filetear básicamente como un montón. En este caso, ¿qué sería lo que estaríamos obteniendo acá? Compañeros, compañeras. Si lo hago pedacitos aquí, ¿qué es lo que estaría obteniendo en cada uno de esos pedacitos? Como discos. Son discos, correcto. No son como discos, sino son discos. ¿Ok? Entonces van a ser una infinidad de discos, lo que nosotros vamos a tener. Así que voy a agarrar un disco cualquiera, este que está en azul. Ese va a ser el disco que nosotros vamos a tener. ¿Dónde está ubicado aquí el disco? Aquí está ubicado a una distancia X. ¿Y cuál es el grosor que tiene ese disco? Compañeros, compañeras, Diferencial de X. un diferencial de X. Ese es el grosor que le estamos poniendo al disco. Y ese disco va a tener una carga diferencial de carga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar y tener el campo eléctrico del disco. Este era el que yo les dije a ustedes que estaba mal. Aquí este lleva una X. Va a ser 2K por Q entre R cuadrado por 1 menos
x entre raíz cuadrada de x al cuadrado más r cuadrado. Este es el campo eléctrico de un disco que nosotros ya habíamos calculado previamente. ¿Quién fue el que me había preguntado este, Andrés? No, 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 no fui yo. No fue usted. ¿Quién había sido? Me acuerdo que Ian me preguntó uno, Jonathan me preguntó uno y no me acuerdo quién me preguntó el tercero. Por el del cono también yo, profe. Ah, fueron dos los de Jonathan. Sí, Ok. ahorita tengo otros de Gauss. Ah, bueno, pero esos sí no puedo, digamos, tendríamos que dejarlo para la clase hoy en 8, que es la clase de, ¿verdad? De dudas y preguntas para el examen, o tendríamos que dejarlo para la consulta ahora en la tarde o después de clase. Ok, entonces, porque sí, digamos, si no, no podríamos avanzar. Entonces, Jonathan, ¿está claro eso del disco? Sí, sí. Sí. Entonces, como este no es la figura completa, esta sería un diferencial de campo eléctrico. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico total va a ser igual a la suma de mis diferenciales de campo eléctrico. Ok, vamos a sumar todos los pequeños campos eléctricos que me generan todas las infinitas figuras que estamos colocando. Entonces, ahora sí, lo que voy a pasar es la información de esto a cada uno de estos discos, pero estos discos parametrizados. Entonces, vamos a ver un poco algunas cosas. Sería entonces el 2K, esos son constantes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la carga de mi disco en azul? ¿Cuánta carga tiene ese disco azul? Jonathan, Q, ¿cuánto? Q. Q. Sí, porque no es la de No. Q es la carga de todo mi cono. Ah, Entonces, ¿cuál es la carga solo del disco azul? un diferencial de carga. Un diferencial de carga. Excelente. Ahora, ¿cuánto vale R, el radio de este disco? Eh, ok. Para sacar el radio de este disco, vean que yo lo tengo que poner ese radio como función de X, porque el radio va a ser diferente para cada valor de X. ¿Me siguen? Jonathan. Sí, sí. Eso es donde se me está complicando cómo plantear la función lineal. Entonces, nuestro radio o el radio de ese disco azul va a ser menos el radio mayor entre V, ¿verdad? Que es lo que mide la altura de mi cilindro por X más el radio de la base ¿cómo es que se llama? Este es R, que es el radio de la base del cono. ¿Está claro? Jonathan. Sí, sí. Ok. Y eso lo vamos a multiplicar entonces por 1
menos X. ¿Quién es X? X va a ser la distancia del centro de mi cono, del centro de mi disco, al punto de interés. ¿Y qué distancia tengo de aquí a aquí? Como es infinitamente delgado, yo puedo decir que mi distancia va a ser P menos X. Esa es la distancia que tengo del centro de mi disco al punto de interés. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y digamos, usamos el principio de superposición y, bueno, nada más, como nos dan la magnitud, sacamos el componente en X del vector R. Correcto. Aunque eso simplifica mucho. Sí, vea que esto va en el eje Y. Ahora, eso va a ser dividido entre quién? Entre esa distancia cuadrada. Entonces sería P menos X al cuadrado más R cuadrado. Y R sería menos R entre B por X. Para que ya este paréntesis se me quedó corto. Más R al cuadrado. ¿Sí? Ahí del lado de la integral, R menos RBX más R no debería estar al lado al cuadrado. Ah, sí, tiene razón. Tienes razón. Ahí me comí ese cuadrado. Ajá. ¿Y ahora qué más me falta? Cambiemos el D de Q, el diferencial de carga, por cuánta carga tiene este, cuál sería ese diferencial de carga para este disco. Entonces, ¿qué sabemos que es para un disco? Aquí tenemos una densidad volumétrica y la densidad volumétrica va a ser el diferencial de carga por unidad de volumen. ¿Me siguen? Bueno, una cosa, digamos, ¿por Sí. qué cuando sacó la magnitud de R, por qué no usó el R que ya teníamos? ¿Cuál R que ya teníamos? Eh, o sea, cuando Vea escribí que aquí es, el paréntesis, el uno menos ese argumento, no le entendí. o sea, lo que está entre paréntesis, uno Es, menos, no, lo que está a la parte. aquí. Ajá. Porque aquí yo el R, este R es el radio de cada disco. Entonces tengo que usar el radio de cada disco. Ah, ya entendí. Reemplazo valores. ¿Sí? Y esta X es la distancia que tengo del centro de mi disco al punto P, que es esta misma X de arriba. Y ahora sí, Jonathan. Sí, ahora sí. ¿Ah? Sí, ya no, era de fórmula. Correcto. Y ahora, el D de Q va a ser igual a ρ por D de V. Pero ¿cómo podemos ver el diferencial del volumen? Como el radio al cuadrado por pi por un D de X. ¿Me siguen?
Jonathan. Pero ese radio es el del disco. Correcto. ¿Y cómo es ese radio del disco? Variable. ¿La ve? Ah, ok, sí, sí. Y ese radio depende de X. Entonces, voy a escribirlo de nuevo. Entonces sería rho por pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Por un d de X. ¿Está claro? Jonathan y el resto de compañeros y compañeras. Y eso lo cambio por eso. Sí, Jonathan. Sí, y bueno, pregunta, digamos, si, o sea, ya no habría que resolver esa integral, supongo. Está horrible. Bueno, se va a simplificar un poquito más porque esto se me cancela con esto, ¿lo ve? Jonathan. Sí, profe. Sí. Sí, sí. Y aquí, esta respuesta que yo les di está mala. ¿Por qué esa respuesta está mala? Porque aquí me falta un X. ¿Ok? Y sí, eso, vean ustedes que yo ni siquiera lo respondí. Profe, no sería P menos X. Ah, No, no sería P menos X. ¿cómo? P menos X. Sí, es que allá arriba dice P menos Ah, sí, X. sí, sí. Sí, sí, sí. Me falta la X, digamos, del campo eléctrico del disco. Pero esa distancia X sería P menos X, ¿correcto? Entonces sí. Entonces, ok, ya la expresión que quedó anteriormente, les quedó claro. Le Sí, ahora sacaron, sí, profe. sí, le sacaron ahí pantallazo para verlo y todo eso. Entonces, acá a lo que voy es que esta expresión, bueno, esto se me cancela con esto y aquí me va a quedar entonces P menos X. Y eso, de si quieren resolverlo, lo pueden meter en Wolfram o lo pueden meter en cualquier otro lado para resolverlo. Ujú. ¿Está claro? ¿Y ahora Sí, sí? sí, profe. Sí, ahora sí. Ok. Y ahí entonces, sí, si quieren, dejamos la otra parte para después. ¿Ya nota? Igual traten de hacer este ejercicio, que habíamos hecho algunos parecidos, ¿verdad? Que era entre una figura y otra figura. Calculamos el campo eléctrico y una vez que tenemos el campo eléctrico, calculamos la fuerza. Entonces ahí para qué.
que ahí los tienen para ver eso. Ok, ¿alguna otra pregunta adicional, compañeros, compañeras? Rápidamente. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar un poco lo que sería la parte de corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Para esta parte de corriente, resistencia y fuerza electromotriz, ok, esta parte o este capítulo como tal, en realidad tiene mucha teoría. Entonces vamos a ver las cosas desde un punto de vista más teórico y si quieren, para, ¿verdad? No tener un, digamos, no tener que cortar completamente esta parte para el receso, entonces tengamos el receso de una vez y nos vemos ahorita en 15 minutos. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Ok, entonces así procesan un poco lo que los ejercicios que hicimos y ya ahora sí cambiamos de página para ver este otro tema. Ok, entonces iniciamos el receso y nos vemos ahorita en 15 minutos. Bueno, entonces, después del receso, vamos a empezar entonces este tema. Como les había dicho hace un rato, este tema, la primera parte va a ser un poco más teórica. Los que ya llevaron algo de circuitos ya han visto un poco algunas cosas de estas. Entonces vamos a ir viendo la parte de, vamos a ver al finalizar lo que serían circuitos de resistencias en serie paralelo y vamos a ver también lo que serían las reglas de Kirchhoff, que eso es lo que corresponde a este tema. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver es que vamos a estudiar un poco lo que es la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica que tenemos en los diferentes materiales. ¿Ok? Algo muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que qué sucedía en el caso de que nosotros pusiéramos por acá en un cable? ¿Qué pasaba si nosotros poníamos algunas cargas eléctricas? Si ponemos varias cargas eléctricas en un conductor, ¿qué sucedía? Tienden a distribuirse por el material. Correcto. Entonces, si Dale. el material está completamente aislado, las cargas se van a empezar a mover hacia la superficie. Entonces, vamos a tener una densidad superficial de carga a lo largo de todo mi material, pero solamente en la parte superficial. La parte interna no tiene cargas. ¿Ok? Eso pasa en electrostática, cuando las cargas eléctricas simplemente están ahí. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros empezamos a ver la parte de la electrodinámica, acá nosotros lo que vamos a tener sería, por ejemplo, acá, bueno, acá tenemos una fuente de poder y tenemos nuestro cable. Lo que va a pasar es que los electrones se van a mover, o las partículas se van a mover a lo largo de todo el cable, tanto en la parte interna
como en los bordes. Ok, entonces, los electrones como tal, al estar fluyendo constantemente, se va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a ser consecuencia de la diferencia de potencial que vamos a tener en este conductor. ¿Ok? Entonces los electrones se van a estar moviendo a lo largo de todo el cable. Y eso es algo muy importante que tenemos que considerar acá. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Profe, ¿por qué o sea, por qué era el campo? ¿Por la diferencia de qué? Por la diferencia de potencial, por el voltaje, ¿verdad? Para verlo en términos más simples. ¿Estamos? Entonces, acá en el interior de mi conductor, básicamente los electrones se van a estar moviendo constantemente. Ahora, si nosotros nos fijamos en un electrón en específico, ¿ok? Ese electrón, vean que va a empezar a tener barreras, porque por ejemplo, por acá vamos a tener un átomo con cargas positivas, el cual va a atraer al electrón. Pero por acá tenemos otro átomo y así sucesivamente. Entonces, el electrón como tal, primero, si logramos identificar un electrón, porque todos los electrones dentro del conductor vamos a tener millones de millones de millones de electrones ahí moviéndose a través de nuestro conductor. ¿Ok? Pero si nosotros logramos aislar un electrón como tal, ese electrón básicamente se va a estar moviendo algunas distancias en línea recta. ¿Ok? Y ahí entonces va a estar pasando y moviéndose de un lado al otro. O sea, va a ser un movimiento totalmente errático. En otras palabras, se va a mover para todos lados. ¿Estamos? No es que los electrones se van a mover hacia allá ordenadito uno detrás del otro. ¿Estamos? Sino que los electrones se empiezan a mover de forma totalmente errática a lo largo de mi conductor. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, si nosotros seguimos electrón por electrón, eso va a ser algo sumamente caótico y sumamente horrible de poder analizar. ¿Ok? Pero, ¿qué tenemos en común? Lo que tenemos en común no es el movimiento individual de los electrones, sino que de una manera estadística, nosotros vamos a ir viendo que el conglomerado de electrones sí se va moviendo siempre en la dirección de ese campo eléctrico externo que estaríamos generando. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien o no? Entonces, digamos, O sea, que no lo escuché, Jonathan. o sea, pero ¿a qué se refiere como con campo externo, campo eléctrico externo? Es que nosotros le estamos poniendo o estamos colocando sobre el cable, ese lo estamos colocando en una batería o en alguna fuente de poder externa.
Eso me genera entonces la diferencia de potencial entre los dos puntos y esa diferencia de potencial va a ser entonces que el conjunto de electrones se esté moviendo en una dirección determinada. Ese va a ser el campo eléctrico externo que se estaría generando. Y ahora sí, Jonathan. Sí, profe. Ok, entonces imaginémonos esto del movimiento como las partículas de agua, ¿ok? Hagamos una analogía para entenderlo mejor. ¿Qué pasa con una molécula de agua cuando se está moviendo a lo largo de una o dentro de una manguera? Se abre la llave. ¿Qué pasa con esas moléculas de agua? Cada molécula va a llegar, choca contra esta, se devuelve, choca contra otras, va para arriba, va para abajo. Y esa molécula, si logramos seguir una molécula en específico, el movimiento va a ser también totalmente errático. Pero, ¿qué pasa en conjunto todo el movimiento del agua? Compañeros, compañeras, ¿qué está, qué estaría pasando en conjunto con toda esa agua? Vea que se va moviendo, todas las moléculas se moverían, o yo podría analizarlo, como que ese bloque de agua se va deslizando a través de la manguera hasta que sale y ustedes pueden regar el jardín o pueden hacer cualquier cosa. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien? Ok, entonces vamos a decir que el movimiento individual de cada electrón dentro del conductor, ese movimiento por lo general va a tener velocidades que rondan 10 a la 6 metros por segundo. O sea, andan en el rango más o menos de una centésima parte de la velocidad o de la rapidez de la luz. ¿Ok? Esa va a ser entonces la rapidez de los electrones. Por eso va a ser, digamos, aunque tengamos buenos instrumentos y lo que sea, es muy difícil. Y aparte de eso, como los electrones tienen exactamente las mismas características, perdón, es básicamente imposible seguirlos a todos. ¿Ok? Entonces, como les digo, el orden de la rapidez es 10 a la 6 metros por segundo de cada electrón individual. Pero como esos electrones se están moviendo en conjunto, ¿ok? Vamos a darle un nombre a esa velocidad del conjunto de partículas que se están moviendo. Y esas son las que vamos a analizar. Entonces, las partículas que se mueven en términos generales, o sea, en un inicio estaban aquí y ahora se desplazan a un segundo punto, que sería acá, y así van moviéndose. Así que en términos generales, vamos a decir que el nombre que se le da al movimiento de ese grupo de partículas se le llama, perdón, a la velocidad o la rapidez que van a tener esos, va a ser la velocidad de deriva, que sería la velocidad con la que ese grupo de partículas se van moviendo.
¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, sí, pero Ok. Esto es bastante complejo, digamos, porque estamos hablando de algo así. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un tomacorriente acá y usted enciende la luz? Si ese tomacorriente, yo pongo un bombillo, si en ese tomacorriente ponemos un bombillo a 3 metros de distancia, ¿ok? ¿Cuánto puede tardar esos electrones en conjunto de moverse desde mi apagador hasta el bombillo? Más o menos. milisegundos, muy poco. El tiempo, muy poco. Vamos a Yo creo ver. que la rapidez con la que se mueve casi que aproximadamente cero. O podríamos sacarlo, digamos, con la tontería. Ok, calculemos ese tiempo. Estamos. Entonces, el tiempo que tardan esos electrones en llegar hasta el bombillo van a ser la distancia entre la velocidad de deriva. Sí, compañeros, compañeros. ¿Y cuánto nos da ese tiempo? ¿Cuánto les da el tiempo? 30.000 segundos, pero Ah, ¿cómo se interpreta eso, profe? de ahí. Pasémoslo a horas. ¿En horas cuánto es? Dividan eso entre 3600. 8,33, ¿Cuánto? 8,33 horas. 8 horas y media. Entonces, el conjunto de electrones para que llegue al bombillo tardan 8 horas y media. Bueno, más o menos. 8,3 horas. Entonces, si ustedes quieren alumbrar su casa, van a tener que encender el bombillo o encender en la mañana para en la noche que empiece a haber carga, que empiece a haber luz. Está raro, Mm. ¿verdad? ¿Ah? Y eso sin contar de que uno lo volvería a pagar. Tiene que estar totalmente encendido. Ajá. Entonces, bueno, eso se da, sí, Raro con otro. Y uno prende el interruptor y prácticamente inmediato. uno enciende el interruptor y ¿qué? Y se podría decir bien que la luz se enciende al mismo instante que uno acciona el interruptor. Está raro eso. Prácticamente, digamos, hay un ligero tiempo, pero el tiempo anda como por los nanosegundos. Ajá. Entonces, ¿a qué se debe esto?
Que yo le estoy mintiendo con la velocidad con la que se mueven las cargas ahí adentro. No, eso realmente, la interpretación que se hace de eso es que los que son, digamos, lo que lleva la corriente eléctrica o lo que se mueve en la corriente eléctrica, son campos eléctricos y campos magnéticos los que permiten ese flujo de electricidad a través de un cable. ¿Ok? Y acá lo que estamos midiendo es lo que tardan estos electrones de salir de mi interruptor hasta llegar al bombillo. ¿Ok? Entonces los electrones no son, digamos, los encargados de llevar la electricidad, sino son los campos eléctricos y campos magnéticos a través de ese cable. ¿Está claro? O a través de ese circuito. ¿Estamos claros entonces con eso? Sí, ¿vamos bien con eso? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces vamos diciendo acá que la corriente eléctrica va a estar dada realmente, o la responsable de eso van a ser los campos eléctricos y campos magnéticos. Ahora bien, las corrientes se van a escribir como si consistieran por completo de un flujo de cargas positivas. Ok, lo que nos quiere decir esto es, bueno, en realidad esto es un poco más histórico que otra cosa. Entonces, lo que se está moviendo realmente, bueno, lo que se está moviendo en los cables, fue un poco, digamos, eso es un poco más reciente que lo que se está moviendo en los cables son los electrones. ¿Ok? Antes se creía que lo que se movía dentro de los cables para el campo eléctrico o para la electricidad como tal eran cargas positivas. Y esas cargas positivas se estarían moviendo en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Y eso, si nosotros lo vemos desde una perspectiva relativista, o sea, debido al movimiento relativo que tenemos, es lo mismo si imaginamos que son cargas positivas las que se mueven o las cargas negativas que se están moviendo en contra del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, va a ser prácticamente lo mismo ver ambas. Pero para no estar metiendo negativos y no estarse complicando mucho la vida, nosotros vamos a considerar que lo que se están moviendo son cargas positivas. ¿Ok? Y eso es digamos, la forma en que nosotros vamos a trabajar estas cosas para que sea un poco más sencillo. ¿Ok? Y ese movimiento de las cargas positivas es lo que se conoce como corriente convencional. Entonces, la corriente convencional van a ser esas cargas positivas que se están moviendo en la misma dirección del campo eléctrico, en un conductor. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, como ya muchos han llevado
Como mucha gente ya ha llevado CC o sea, entonces, ¿cómo se define la corriente eléctrica? Compañeros, compañeras. Profe, por si ¿Sí? acaso, para llevar ese CEO no ocupa física 2. Ah, ¿en serio? Sí, Ya. Ok, bueno, no en todas las carreras, porque sí sé que mucha gente lo lleva lleva ambos a la vez. pero viendo la definición ahí es carga por segundo. Exacto. La corriente eléctrica vamos a definirlo como la cantidad de cargas que se están moviendo a través del cable por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un análisis un poco estadístico y vamos a ver un pedacito de cable cualquiera. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar un trocito de cable y lo vamos a amplificar. ¿Qué sería lo de esta figura de acá? Si nosotros amplificamos ese pedacito de cable y vamos a definir n minúscula como la concentración de partículas. O sea, cantidad de partículas cargadas por unidad de volumen. ¿Ok? Eso va a ser nuestra concentración de partículas libres que tendríamos en un cable. ¿Libres que estamos hablando? Que serían, según lo que ustedes habían visto en química, en las capas externas de los conductores van a haber unos electrones que básicamente están ahí sueltos. Y esos son los que permiten moverse a lo largo del cable. Ok, entonces la corriente eléctrica nosotros lo vamos a ver como la concentración de partículas multiplicado, ok, dividido en un volumen determinado. Esa es la concentración. Así que si nosotros queremos ver cuál es la carga que vamos a tener disponible para moverse a través de un cable, esa carga va a ser ¿quién? Voy a usar la E para definir la carga eléctrica, ya sea de los electrones o de las cargas positivas, que es en el caso de la corriente convencional, multiplicado por el número de partículas. O sea, lo tendría que multiplicar por la concentración de partículas y eso lo tengo que multiplicar entonces por el volumen que estamos trabajando. Ojo acá, estoy utilizando una V con dos rayitas para indicar que estoy hablando de volumen y no comprometerlo con velocidad ni tampoco con potencial. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cuál sería el volumen que vamos a tener, digamos, en esta pastillita? ¿Cuál es el volumen que tiene esta pastilla? El volumen que tiene esa pastilla va a ser el área transversal multiplicado por el ancho de esa pastilla, que ese ancho yo le voy a decir d de x. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, según mi definición de corriente eléctrica, va a ser igual a la carga por unidad de tiempo. Pero en este caso, ¿qué pasa con la carga de las partículas que se están moviendo?
es constante. La concentración depende solo del material. Y el área, como estamos hablando de cables, el área también va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo único que está variando en esa concentración de carga? El d de x, que sería entonces la carga eléctrica o la carga que tenemos multiplicado por la cantidad de partículas multiplicado por el área transversal. ¿Y quién sería el d de x entre d de t? Eso va a ser la velocidad a la cual se está moviendo mi grupo de partículas, que en este caso se denominaría la velocidad de deriva. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien con esa definición de corriente eléctrica? Sí, profe, todo bien. Ok. Ahora vamos a definir otra nueva cantidad. Esta nueva Profe, cantidad, profe, una cosa, ¿qué era VD? velocidad de deriva, Ah, ok, ok. que es la Es- velocidad a la cual se mueve el grupo de partículas. Ok. Este otro concepto va a ser muy importante cuando veamos la parte de ley de Ampere. Por el momento no va a ser tan importante y es el concepto de densidad de corriente. Entonces aquí la densidad de corriente la vamos a representar con la letra J. Y esa densidad de corriente va a ser la corriente eléctrica que haya por unidad de área que se esté moviendo a lo largo de mi cable. Dato importante, esta corriente eléctrica es en realidad un escalar. ¿Ok? Mientras que la densidad de corriente es una cuestión vectorial. Entonces vamos a decir que como J es la corriente por unidad de área, esto va a ser, entonces, dividir esa corriente en el área. En otras palabras, la carga eléctrica multiplicada por la concentración de partículas multiplicada por la velocidad de deriva a la cual van las partículas. Y como este es un vector, entonces el vector J siempre me dice que la densidad de partículas siempre va en la misma dirección de la velocidad de deriva. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien acá? Entonces, en otras palabras, la corriente eléctrica yo la puedo ver como la densidad de corriente en un producto punto el área que nosotros tenemos. Por eso es que acá la corriente va a ser un escalar. Entonces, si nosotros definimos el vector área en la misma dirección del campo eléctrico, eso significa entonces que J y el vector área van a ser paralelos. Por lo tanto, el producto punto de J con A siempre va a ser J, ya la magnitud de J por la magnitud de A. ¿Qué pasa si yo escojo el área en la dirección contraria al campo eléctrico? ¿Qué sucederá con ese producto punto?
Compañeros, compañeras. El producto punto de dos vectores antiparalelos siempre va a ser un valor negativo. Entonces, por eso cuando nosotros analizamos un circuito y nos da una corriente negativa, significa que nosotros estamos utilizando el área en una dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. Entonces, para que lo tengan presente, simplemente sería darle vuelta a ese sentido de la corriente. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Ok, ya para finalizar, la próxima clase vamos a trabajar la parte de resistividad. Y una pregunta, ¿ustedes creen que solamente vamos a tener electrones moviéndose? Y eso es lo que genera una corriente eléctrica. ¿O podrá haber algún ejemplo, algún contraejemplo, donde tengamos realmente partículas positivas generando esa corriente eléctrica? ¿Qué dicen ustedes? Y pero viéndola, digamos, basándose en la química, realmente, digamos, solo son electrones, porque están en la capa de valencia y son los que permiten moverse entre sí. No. Sí podemos tener una carga, digamos, partículas positivas moviéndose. ¿Qué pasa si yo aquí agarro un tanque de hidrógeno, que sea hidrógeno ionizado, o sea, hidrógeno de cargas positivas, y ese hidrógeno es un gas, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Y cuando empiezo a expulsar ese gas a través de una manguera, ¿qué es lo que estoy teniendo acá? Cargas positivas moviéndose en el espacio. O sea, mis cargas se mueven en un tiempo determinado. Y eso es una corriente eléctrica también. Igual puedo hacerlo con cualquier tipo de ion positivo o negativo. Y lo que voy a tener son cargas moviéndose a través del espacio. Eso también genera una corriente eléctrica. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Porque lo que quiero es, vean que ustedes van a ser ingenieros. No necesariamente van a hacer cosas completamente convencionales todo el tiempo. Algunos de ustedes van a innovar o van a hacer diferentes cosas. Entonces, es importante que no se cierren solamente a un tipo de casos. Podemos tener entonces también partículas positivas moviéndose a través del espacio. Ya les estoy dando un contraejemplo. Estamos. Y todo lo que nosotros vamos a ver se aplica a todo esto. Entonces, la próxima clase vamos a empezar. Ahí les queda un poquito hacer este ejemplo de tarea, lo que sería el ejemplo de la diapositiva número 7. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que veríamos hasta ahorita. Bueno, entonces, y para no quitarles más tiempo, nos estaríamos viendo entonces el martes de la próxima semana y el jueves de la próxima semana vamos a hacer, entonces vamos a dejarlo para que ustedes atiendan todas sus dudas. ¿Les suena? ¿Ok?
Bueno, me quedo por acá. No sé si, vamos a ver, todavía está por ahí. ¿Quién fue el que me dijo que me iba a preguntar? Jonathan era. Ah, va. Profe, Sí, y nada más rápidamente que ajá, yo el martes tenía un examen en la mañana. Entonces al correo le envié la justificación del correo que me enviaron con la respectiva fecha, digamos. ok. Sí, nada Pero, más sería sí, eso. sí, ahí me lo envió. Este, me envió un correo con, ahí me imagino que su profesor le hizo la justificación. Lo que yo hice fue reenviarle el correo de la fecha y hora de examen, en realidad. Pídale a su profesor que si le puede, que le haga una justificación. Esto no fue examen de curso, fue examen de suficiencia. Ah, ok. Examen de suficiencia. Sí, o sea, Sí, sí, igual fue sí. la profe Eva. O- ok, fue con Evar. Sí, sí. Entonces, cualquier cosa ahí lo tomaría en cuenta. Ujú. Tres. Ok, ok. Claro. Bueno, entonces voy despidiéndome de los que están viendo el video.